Capítulo 11. Hablé con Lancel y Tyrell Lannister y comencé a hacer avances con ellos. Hice los comentarios apropiados sobre sus dificultades para servir a mi padre. ¿Quieres dejar su servicio? Estoy seguro de que podríamos encontrar alguna excusa. Lancel negó con la cabeza. Debería ser nombrado caballero pronto y ser el escudero del rey es un honor, incluso para este rey. Tyrell bajó la mirada. Tengo mucho más tiempo por delante y lo odio. Nunca sé lo que quiere y nos grita todo el tiempo. Miró hacia arriba, sus ojos verdes ligeramente llorosos. Pero no puedo. El tío Tim me envió y con mi padre muerto me iría mal arrojarle el honor en la cara. Podría olvidarme de encontrar una hija noble para casarme con una buena dote. Veo el problema, pero no tengo una solución inmediata para ti, primo. ¿Quieres que hable con mi padre y vea si puede actuar más cordial? Su rostro adquirió una expresión de consternación. No. Lo tomaría como una nueva excusa para burlarse. Tyrell negó con la cabeza. Lancel asintió. Tyrell tiene razón, cualquier cosa que intentes hacer solo empeorará las cosas. Reflexioné sobre su situación por un momento y luego me llegó la inspiración. Mi padre es un gran amigo de nuestra nueva mano. Ser Barristan ha elegido recientemente al joven Bran Stark como su paje. ¿Por qué no te ofreces a ayudar a Bran con su trabajo con la espada y luego haces que él también te siga mientras sirves a Robert? Con Bran siguiéndote, podría ser que mi padre se detenga un poco a actuar de su manera habitual. ¿Seguirnos?, preguntó Lancel confundido por la frase. Traté de evitar usar términos o frases de mis vidas anteriores accidentalmente, pero en ocasiones se me escapan. Lo que hacen algunos aprendices de maestre en la ciudadela. Observan a un maestro en silencio y solo observan lo que hace y aprenden de ello. Bran solo estaría observando, no asumiendo ninguna de tus obligaciones. Tyrell asintió. Si Stark está dispuesto a aceptar el acuerdo, podemos intentarlo. Pensé que había algo de mala sangre gracias a todo el asunto con Clegane y Joffrey. Asentí. Había un gran resentimiento hacia Joffrey y Cersei. Eso no significaba que hubiera resentimiento hacia todos los parientes de Joffrey. Bran parecía incómodo conmigo desde el incidente, pero sin duda estaría de acuerdo con la oportunidad de impresionar a Ser Barristan haciendo un esfuerzo adicional para aprender cómo ser un escudero antes de tiempo. Haré los arreglos entonces. Esto puede ser a corto plazo para este viaje, pero si de alguna manera ayuda a aliviar sus cargas, me alegro por ello, les dije. Tyrell sonrió. Gracias, Myrcella. Lancel también dio una pequeña sonrisa y asintió. Cuando los dejé, tarareé una melodía de mi segunda vida. El favor de dos escuderos, incluso los escuderos del rey pueden no parecer tan importantes a largo plazo, pero había un quid pro quo natural que existió en cada una de mis tres vidas. Tú me ayudas de una manera y es más probable que yo te ayude en el futuro. Incluso podría hacerle creer a Bran que era un favor mío para él al mismo tiempo. Mientras atravesaba el campamento, sentí que me observaban. Esto no era inusual ya que yo era la única princesa real. También me estaba acercando a la edad en la que, lamentablemente, se considerarían los compromisos. Margaery, Arianne y yo éramos las parejas más influyentes que una familia podía hacer para sus hijos nobles. Margaery Tyrell, la única hija del Guardián del Sur, y Arianne Martell, la única hija del príncipe de Dorne, eran ambas mayores que yo y provenían de casas poderosas. Ahora que Joffrey estaba secuestrado, probablemente nos emparejarían con los hijos de las grandes casas. Willas Tyrell de Alto Jardín, el muy joven Robert Arryn del Valle, Robb Stark de Invernalia y Edmure Tully de las Tierras de los Ríos y Renly Baratheon de las Tierras de la Tormenta. En algunas capturas se haría un emparejamiento dentro de su propia región para asegurar sus vasallos, pero todos eran capturas premiadas. Obviamente no podía casarme con mi tío y con Joffrey casándose con Sansa un emparejamiento con Robb sería inusual. Eso dejó a Edmure, Willas y Robert como mis principales parejas potenciales. También estaba Quentyn Martell, aunque no era heredero de Dorne ya que no tenían un sesgo patriarcal en la herencia, no gobernaría Dorne pero era una opción. Otros emparejamientos menores eran posibles. Existían poderosas casas vasallas de uno de los señores supremos. Las casas Magister, Hightower, Karstark, Bolton, Rowan, Frey y Robb eran casi tan poderosas como las grandes casas a las que juraban lealtad. Un emparejamiento era poco probable con una de ellas dada mi posición, pero no fuera del ámbito de lo posible. No me gustaba pensar en esa parte de su futuro, pero necesitaba hacerlo. ¿Cuál sería la menos irritante? ¿Cuál le daría más influencia y poder? La casa Tyrell era la segunda casa más rica detrás de Lannister. También se jactaban de tener una población robusta y eran el granero de Poniente. Ocupaban el primer lugar.
A continuación estaba la casa Arryn, que era menos rica pero tenía un bastión maravillosamente defendible y seguro conocido como el Nido de Águilas. Me sentiría bastante seguro allí, las alturas eran algo que no me molestaba. Dorne estaba aislado del resto de Poniente de una manera similar a lo que lo estaba el norte. Tenía algunas propiedades interesantes y sería un lugar ideal si nos azotara un fuerte invierno, lo que históricamente ocurría después de un verano prolongado como el que estábamos viviendo. Las tierras de los ríos eran probablemente la combinación menos beneficiosa dado sus vasallos díscolos y la zona cero de casi todos los conflictos importantes en la historia de los 7 reinos. Eso era solo la mitad de la ecuación. ¿Cuáles eran los méritos potenciales de cada pareja potencial? Con ese criterio, Robert sería probablemente mi primera opción. Era más joven que yo, así que las partes potencialmente desagradables del matrimonio podrían retrasarse más. Su condición de enfermo probablemente me daría vía libre para gobernar en su lugar, al menos en teoría. El siguiente sería Uillas Tyrell. Era conocido por ser estudioso y por su amor por el aprendizaje. Nuestros intereses se alinearían muy bien en ese aspecto. No había rumores negativos sobre él, salvo por su lesión paralizante en la pierna. El tercero en la lista sería Quentyn Martell. Tenía el favor de su padre y en Dorne tenían estándares más laxos en lo que se refiere a los vínculos del matrimonio. Si encontraba que el apareamiento era verdaderamente odioso, podía haber la posibilidad de que otra mujer asumiera esas tareas y legitimara a sus bastardos. No sabía lo suficiente de Dorne para saber qué tan probable sería esa solución, pero esa esperanza lo superaba por encima de Edmure. Edmure no era tenido en alta estima por muchos. Según los rumores, parecía un hombre que disfrutaba de las juergas y el canto más que de cualquier otra cosa. No era un estudioso ni un guerrero dotado, simplemente estaba allí como heredero de aguas dulces y, sin embargo, soltero. Ahora bien, si tuviera que asignar a ambos conjuntos de consideraciones un peso igual y proporcionar una escala numérica de 4 para el mejor y 1 para el peor, podría combinar esos totales y ver cuál era el mejor emparejamiento. Tyrell ocupó el primer y el segundo lugar con una puntuación de 7. Arryn ocupó el segundo y el primer lugar, lo que también sumaba 7. Dorne ocupó el tercer y el tercer lugar con una puntuación de 4 y Tully ocupó el último lugar en ambas categorías con una puntuación de 2. En la primera consideración de un posible emparejamiento, mis mejores opciones parecían ser Uillas Tyrell y Robert Arryn. No haría nada para ayudar a influir en esa elección todavía, pero fue bueno entender el campo de juego. XXXX. ¿Dónde has estado? Me preguntó mi madre. Había estado con Arya. Ella se sentía un poco sola con Bran, siguiendo a Lancel y Tyrex a menudo, viajando en la timonera o en uno de los otros carros. Todavía estaba dolida por el incidente con Mika, pero logré que hablara sobre su hogar. Incluso me presentó a Tomard, o Tom el Gordo, como lo llamaban a menudo, y a Alyn. Ambos eran algunos de los guardias más veteranos del séquito de la mano. Había traído consigo a 50 hombres combatientes y 25 sirvientes. Me propuse recordar a los guardias de mi hogar. Dudo que pudiera aprender más que algunos de los guardias Stark, pero sí de los más destacados. Lograr que hablara sobre su hogar fue fácil. También habló de su medio hermano Jon y, con la forma entusiasta en que hablaba de él, tomé nota mental de compartir 1 o 2 historias de individuos de sangre pura que alcanzaron la grandeza en sus vidas. No sería tan indiscreto como para decir, son bastardos como tu hermano, pero simplemente compartir la historia sin hacer la conexión yo mismo sería mejor. Personalmente no me importaba la fuente de nacimiento de uno. Si son capaces, merecen ser colocados en roles que conduzcan al máximo rendimiento de los recursos invertidos. El desperdicio de buen capital humano es un defecto inaceptable. Es nada menos que nuestro deber desarrollar cuidadosamente y utilizar adecuadamente el preciado capital humano. Si Jon era realmente tan capaz como decía su hermana, sería desperdiciado en el muro. Lamentablemente, hacen sus juramentos de por vida, así que eso fue todo. Estaba montando a Flita, madre. ¿A dónde? Le sonreí. Muchos lugares. Cabalgué al frente para ver hacia dónde nos dirigíamos. Luego cabalgué hacia atrás para ver a dónde habíamos ido. No te preocupes, me aseguré de no alejarme de los carromatos. Sé que pasaste la mayor parte del día con algunos de los niños Stark. Te lo he dicho antes, no son tus amigos. Su tono se estaba volviendo más agudo. Serán familia en unos pocos años, cuando Joffrey y Sansa alcancen la madurez. No voy a ir en contra de mi familia de ninguna manera por el simple hecho de pasar tiempo con ellos, madre. ¿Y qué hay de tu hermano? Me preguntó dónde estabas. Tratas ahora a los Stark con más cuidado que a Tommen. Al menos esa era una crítica justa. Lo había estado descuidando un poco.
Había estado disfrutando del tiempo con Bran, pero después de que los lobos habían sido desterrados a la parte trasera de la caravana, no habían tenido mucho tiempo juntos. Y ahora, con Bran sirviendo como paje y siguiendo a los escuderos Lannister, simplemente no había tiempo. Nos estábamos acercando a desembarco del rey, eso haría las cosas más fáciles y, con suerte, su amistad podría renovarse. No me importaba Tommen, pero por ahora era un callejón sin salida en cuanto a ganar influencia. ¿Quién sabía cuándo el ser décimo tramaría sus diabólicas maquinaciones para mí en esta vida? Necesitaba tener algo de influencia sobre las piezas del tablero más temprano que tarde. Además, Tommen ya estaba firmemente en mi bolsillo. Aún así, no quería descuidarlo. Ya veo, tendré que compensar a Tommen. Gracias por hacérmelo saber, madre. Los ojos de Cersei sostuvieron los míos por un momento. Encárgate de hacer lo que te plazca, cariño. Cuando volvamos a la corte, creo que te vendría bien tener a tus propias damas de compañía. Fue un error dejarte seguir sin tus propias doncellas. No había querido que chicas de mi edad se sentaran conmigo a coser y a discutir chácharas sin sentido. No cuando tenía cosas que aprender. Por supuesto, ahora había aprendido la mayor parte de lo que estaba disponible para ser enseñado, así que era un punto un poco discutible. Yo era experto, y francamente incluso más avanzado, en matemáticas, cálculos y contabilidad. Sabía que la ciudadela creía en las historias, así como en algunas alternativas de esos. Había memorizado las palabras, los sigilos y los personajes importantes de todas las casas principales y también la mayoría de las menores. Aparte de los textos más esotéricos, poseía la mayor parte del conocimiento de los 7 reinos. El tiempo que me separaba de mis estudios no era una gran dificultad. Más allá de eso, incluso había estudiado las principales exportaciones, importaciones durante las épocas de verano e invierno. Parecía que mi madre deseaba que estuviera atado con otros niños, ya sea para espiarme, o para mantenerme ocupado, tal vez solo, para hacer que actuara más como otros niños dóciles. No importaba nada, tendrían que ser de alta cuna y eso me daría otro ángulo. Aún así, como estaba enojada conmigo, no sería bueno ceder demasiado fácilmente. Dejarla trabajar por su aparente victoria. Pero madre, ¿por qué? Soy más avanzado que ellos. Solo serían una molestia. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Hija, eres mi hija, por supuesto que eres demasiado avanzada para ellos. Eso no significa que no sea importante para ti pasar tiempo con tus nobles. Serán futuras damas de la corte. Ya se habla de tu rareza y eso podría dañar nuestra imagen. Sí, es tu voluntad, madre. ¿Puedo al menos tener voz y voto en cuanto a con quién paso mi tiempo? La sonrisa de Cersei se hizo más grande. No, hija. Haré los arreglos. Ahora ve a consolar a tu hermano. Sí, madre. Eso debería ser suficiente. Después de pasar un poco de tiempo con Tommen, quería saber cómo mi madre sabía dónde estaba. No mantuve mis idas en secreto, pero la puntualidad de su información significaba que tenía a alguien siguiéndome o alguien vigilaba regularmente la parte Stark del campamento. Decidí que sería bueno ver si me estaban siguiendo o no. Al salir con Fleet a última hora de la tarde, tenía pensado alejarme de la lenta caravana. Una vez que estuve fuera de la línea de visión directa, espoleé a Fleet para que avanzara a un trote rápido. Al llegar a unos árboles, me desmonté apresuradamente, até las riendas al árbol y salí corriendo hacia otro. Una vez hecho esto, esperé a ver quién se revelaba. XXXX. Stannis Baratheon miró por la ventana de una fortaleza que nunca había deseado gobernar. Rocadragón ya no era una gran sede de poder. Sus tierras eran pobres y no eran nada comparadas con la riqueza y el poder de Bastión de Tormentas. Por todos los derechos, Bastión de Tormentas debería haber sido suyo, no del tonto de su hermano menor. Su mandíbula se tensó solo de pensarlo. Sacudió la cabeza y despejó su mente del amargo pensamiento y volvió a concentrarse en lo que necesitaba. Miró a Melisandre, que estaba sentada frente a la chimenea. Sus ojos rojos reflejaban el fuego y su rostro sin arruga lo miró cuando se dio la vuelta. Mucho la encontraban hermosa, pero eso era irrelevante para Stannis Baratheon. Su esposa, Lady Selyse Florent, se había convertido a la religión de R'hllor un par de años atrás. A él le importaba poco a qué dioses adoraba a su pueblo, siempre y cuando cumplieran con su deber. Su esposa juraba que Melisandre tenía los poderes de una vidente y más. Stannis era escéptico, pero ella tenía un poder extraño que él había visto. También insistió en que era una figura profetizada que lucharía contra algún mal antiguo. Parecía un cuento infantil y, sin embargo, ella parecía creerlo. Afirmas que puedes ver el futuro, que tu Dios te concede visiones. Puedes también ver el pasado. Puedes determinar el linaje de un niño.
La mujer pelirroja abrió los brazos. Solo veo lo que Rior quiere. Puede ser difícil para nuestros imperfectos recipientes comprender lo que se muestra en las llamas. Si tú lo deseas, puedo hacer el intento, ver a través de la piedra y la tierra y encontrar la verdad. Entonces hazlo. Dime, Mircea Baratheon, la verdadera hija de mi hermano y Cersei Lannister. Volvió la mirada hacia las llamas. Stannis observó con interés cómo la gema roja que rodeaba su cuello comenzaba a emitir su propia luz, no solo la que se reflejaba en el fuego. Pasaron largos minutos y la siempre serena Melisandre comenzó a temblar. Sin previo aviso, las llamas rugieron y Stannis levantó el brazo reflexivamente para protegerse la cara. Cuando volvió a mirar, las llamas habían vuelto a la normalidad y Melisandre jadeaba y su pecho subía y bajaba. ¿Y bien? ¿Qué viste?, exigió saber. Mi señor, la visión fue poderosa. Confusa, necesitaré rezar y mirar las llamas de nuevo para estar seguro. Stannis apretó los dientes. Me dirá lo que viste. La mujer vestida completamente de rojo asintió. Busqué una visión de Mircea para adivinar su origen. Pero lo que vi fue un gran río, uno que nunca había visto antes. Ni en esos ni en los 7 reinos. Respiró hondo y luego continuó. De las profundidades del agua surgió un demonio. Una criatura enorme con piel correosa de color negro, rojo y amarillo. Tenía alas plateadas en la espalda y cuando abrió los ojos eran tan azules como las aguas que rodeaban Tart. Stannis frunció el ceño. ¿Qué podría significar eso? Melisandre negó con la cabeza. El Señor de la Luz a menudo está más allá de nuestra escasa comprensión. Lo que se ve en las llamas es metafórico. Debo contemplar cuidadosamente y rezar a Rior. Al ver su ceño fruncido, continuó. Podrían ser muchas cosas. Podría haber recibido una visión que fuera más importante que Mircea. Miró hacia abajo y sacudió la cabeza levemente. Los ojos son lo que separa a Mircea de sus hermanos y parecía un foco de lo que vi en las llamas. Podría significar que el demonio representa una abominación nacida del incesto. O podría representar que Mircea es la verdadera hija del demonio del tridente. Fue un esfuerzo infructuoso. No tengo más conocimiento que cuando comencé. Puedes retirarte. Melisandre inclinó la cabeza. Algunas visiones me llevan tiempo para discernirlas, pero la visión de que tú seas Azor Ahai renacido está grabada en mí. No hay duda en eso. Stannis le dio la espalda a la sacerdotisa y ella lo dejó solo con sus pensamientos. El pelo rubio siempre cedió ante el negro Baratheon en los registros históricos. Todos los bastardos de Robert eran de pelo negro y a menudo de ojos azules. Todo encajaba en que Cersei había engañado a su marido y había dado a luz a 3 bastardos de pelo rubio fruto del incesto. Mircea tenía ojos azules, ojos Baratheon. También era notablemente diferente a sus hermanos, aunque eso realmente significaba poco. Stannis cumpliría con su deber, pero no condenaría a una niña si realmente era su sobrina. Había llevado sus preocupaciones a Jon Arryn y habían investigado a los vergonzosos bastardos de Robert. Todos eran de pelo negro. Entre eso y el libro, Lord Arryn había sentido que estaban cerca de tener lo suficiente para contárselo a Robert. Stannis y Jon habían temido que Robert se negara a creer que los niños no eran suyos. También estaba la preocupación de cómo era posible, dado que la reina tenía protección constante de la Guardia Real, y luego las piezas habían encajado. Jaime Lannister era el padre, era el único que tenía acceso regular a la reina. Los niños no eran solo bastardos, sino que nacieron de una unión incestuosa. Joffrey era una burla retorcida, todo Lannister y ningún Baratheon. Stannis había oído la historia del joven príncipe que le dio a su padre gatitos no nacidos. Tommen era torpe y débil. Mircea era la única con carácter. La niña era un prodigio que se sentía más cómoda con los adultos que con los niños. Sospechaba que se sentía tan sola como su propia hija, pero lo ocultaba bajo una máscara que nunca se agrietaba. Había sido difícil rechazar la sugerencia de la niña de tener a Shireen cerca. La princesa no mostró ni una pizca de incomodidad por la aflicción de su hija. Los dioses siempre se habían burlado de los deseos de Stannis, el único niño noble que podía tolerar las cicatrices de Shireen, y él sabía si su nacimiento era verdadero. Stannis no podía llevar su preocupación a Robert ahora. No le haría ningún bien y sin el respaldo de Lord Arryn nadie le creería. A pesar de cumplir con su deber, no era querido. Si le llevaba su preocupación a Lord Stark, probablemente se la llevaría inmediatamente a Robert sin reunir las pruebas que necesitaban. ¿Y qué era Stark para él? Era hermano de Robert en todo menos en sangre y por eso Robert lo había honrado como si fuera un hermano de verdad. Stark debería haberse quedado en el norte helado. Stannis debería haber sido nombrado humano.
Eso le habría permitido investigar la muerte sospechosamente sincronizada de Jon. Si Melisandre podía ser útil para descubrir pruebas de la traición de los Lannister, la utilizaría. Si podía demostrar que la sangre de Myrcella era verdadera o vil, la utilizaría. Si Myrcella era su sobrina legítima, tenía la obligación de garantizar su seguridad. Había demasiada incertidumbre, pero si ocurría lo peor en ese pozo de leones, el único siervo verdadero de Robert tenía que estar lejos de allí. No podía pensar en un hombre mejor para la tarea que ser Davos. XXXX. El padre de Lume era cazador y le había enseñado bastante a su hijo, pero la oportunidad de servir como soldado con los Lannister y no salir a buscar la cena con regularidad era una oportunidad demasiado buena para desaprovecharla. Llevaba una década sirviendo e incluso había pasado tiempo protegiendo a la reina. Tregar, el capitán de la guardia de los Lannister en Desembarco del Rey, conocía su habilidad para rastrear y le habían encomendado ayudar al rey en sus cacerías en el largo viaje a Invernalia. Puede que Lume no prefiriera cazar, pero tenía un don para ello. Cuando la propia reina le pidió que vigilara y viera lo que hacía su hija cada día, no hizo preguntas. Lume lo había visto en los festines y de vez en cuando deambulando por los alrededores. Se movía por los apartamentos reales con mucha gracia, pero más rápida que la mayoría de las damas nobles. Seguirlo a distancia era bastante fácil. El palafrén tenía un andar distintivo, que le permitía a Lume mantenerse fuera de la vista, pero poder seguirla y ver a dónde iba fácilmente. No había mucho que contar. Pasó bastante tiempo con los Stark, pero también se aseguró de saludar a su tío Renly, así como a sus primos Lannister que servían al rey. Él se lo informó obedientemente a la reina. Hoy era diferente. Las huellas se habían desviado de la procesión de carros y caballos. A un ritmo rápido también. Iba a pie, así que le llevó un poco alcanzarlos. Curiosamente, también encontró otro par de huellas recientes, no de un caballo, sino de un hombre. Fuera del camino principal crecían árboles y vegetación salvaje, aunque no podía llamarse bosque. Lume avanzó y se sintió incómodo por primera vez al seguir a la princesa. Mientras avanzaba sigilosamente, vio el palafrén y un hombre. Todavía estaba a una buena distancia y se movía sin hacer demasiado ruido. Vio al hombre, pero ¿dónde estaba la princesa? El hombre en cuestión estaba demacrado y tenía el pelo rubio lacio. Iba vestido de marrón y Lume no podía estar seguro de si alguna vez lo había visto antes. Había cerca de 500 hombres más cuando combinabas el séquito del rey y los hombres de los Stark. Lume no estaba seguro de qué hacer. Los Lannister esperaban obediencia, no te desvías de lo que te dicen que hagas. Si había alguna pregunta que ciertamente no le hacías a la nobleza, hablabas con Tregar. Solo que él no estaba allí. Se suponía que debía enfrentarse al hombre y tratar de encontrar a la princesa. ¿Estaba la princesa haciendo pis? Las chicas hacían esto de manera diferente y con la ropa adicional que usaban podría llevar algo de tiempo. Lume observó al hombre caminar alrededor del caballo. Si fuera un ladrón de caballos, ya habría actuado. El guardia Lannister observaba, agachado para no ser visto. Después de unos buenos 10 minutos, vio a Myrcella regresar a su caballo. Saludó al hombre. Lo conocía. No era el tipo de persona con la que pensaría que se encontraría un miembro de la realeza. Pensó en acercarse, pero la reina le había pedido que evitara que la princesa supiera que la estaban siguiendo. Eso significaba que no podía moverse mucho porque no había suficiente cobertura. Se tumbó boca abajo y se arrastró lentamente hacia adelante. El hombre se acercó a la princesa. Desde la distancia Lume pensó que parecía nervioso. Y entonces la luz captó el acero en la mano del hombre. Era una daga y se dirigía directamente hacia Myrcella. Aturdido y demasiado sorprendido como para gritar, miró con horror. Su primer pensamiento fue lástima por la niña y su segundo pensamiento fue terror, lo culparía a la reina. Sus pensamientos corrieron hacia un escenario que nunca sucedería. No era la sangre de la niña la que se derramó. Casi demasiado rápido para que él pudiera ver que la princesa había evitado de alguna manera el intento de asesinato y había atacado con su propia arma. El hombre gritó de dolor por el corte y luego ese grito se convirtió en un gorgoteo. Myrcella se apartó del cuerpo ahora moribundo y limpió su propio cuchillo diminuto en la hierba. Lume jadeó e incluso desde la distancia pudo ver esos ojos azules fijos en su figura. Ella avanzó directamente hacia él. Lume se puso de pie a trompicones, su confusión y miedo le robaron su gracia más típica de cazador. Las piernas cortas de la princesa devoraron la distancia entre ellos con un paso rápido, su rostro completamente sereno a pesar de haber matado a alguien. Lume, ¿estabas con él? Su avance nunca disminuyó. El Lume negó con la cabeza. No, su gracia. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Myrcella estaba a 15 pies de él. ¿Dónde había ido su cuchillo? No estoy herida.
Estoy confundida por la situación. Ese intentó destriparme y tú lo observaste desde lejos. ¿Qué se supone que debe pensar una chica? No. Debes creerme. Nunca traicionaría a los Lannister. ¿Debo hacerlo? Arqueó una ceja. Un sudor frío corrió por la espalda de Lum. ¿Y si no le creía? ¿Y si le decía a su padre que él era parte de algún asalto planeado contra ella? Por un fugaz segundo, miró su espada envainada a su costado y agarró el mango. No, no podía estar pensando en lastimar a la princesa. Sacudió la cabeza y miró hacia arriba cuando una sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Mircea. Vamos, saca tu acero. Pero antes de hacerlo, ¿quién te envió? Su rostro pasó de sereno a alegre. Su sonrisa cubrió su rostro y sus ojos brillaron con una alegría apenas contenida. Él retrocedió. Princesa, yo no quiero hacerte daño. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó, comenzando a dar vuelta lentamente. Lum conocía las costumbres del bosque. Así actuaban los depredadores. Miró al cadáver y supo que, a pesar de que era el doble del tamaño de esta niña, estaría muerto si intentaba luchar contra ella. No tenía sentido, pero lo sabían sus huesos. Tu madre. Quería saber qué estabas haciendo. Estaba en pánico mientras explicaba. Quería saber a dónde ibas cada día. Te he estado siguiendo durante los últimos días. Nunca dañaría a un Lannister, nadie que haya jurado lealtad a Roca Casterly se atrevería. La niña de 11 años inclinó la cabeza. Te creo. Y tampoco tendría sentido que mi madre quisiera hacerme daño. HMM. La niña miró hacia otro lado por un momento antes de volver a mirar a Lum. Entonces esto es obra de otra persona. Señaló el cuerpo. A ver si lo reconoces. La tensión que había vibrado en el aire se disipó y Lum caminó temblorosamente hacia el cuerpo. El hombre sucio tenía ojos claros que miraban sin ver. La mano derecha tenía un corte desagradable al igual que su pierna y, finalmente, el golpe mortal fue un agujero desgarrado en su garganta. 7 infiernos, había mirado desde una distancia decente, pero el intercambio había ocurrido en menos segundos que las heridas en su cuerpo. El joven parecía familiar, uno de los pequeños que habían viajado con los carros, si tuviera que adivinar. No sé quién es, pero ha estado en el campamento antes que su gracia. Si me seguías en nombre de la reina, ¿por qué no interviniste cuando viste que éste se me acercaba? Lum miró hacia abajo. Me dijeron que no me vieran y pensé que era un ladrón en el peor de los casos. La daga que tenía es de acero valirio. No es un asesino entrenado, casi la dejó caer cuando intentó atacarme. La joven princesa evitó la sangre, pero buscó suavemente el cadáver. 2 bolsas, una con unos pocos peniques de cobre y la otra solo con lunas de plata, reflexionó Mircea. Miró a Lum. Pesando y midiendo. Decir que Lum estaba nervioso era decir lo obvio. El guardia Lannister estaba completamente desconcertado. La princesa continuó observándolo y luego terminó de decidir qué hacer. ¿Cuánto te paga mamá por espiarme? ¿Pagar? Bueno, me dijo que te siguiera. Simplemente me paga normalmente el intendente. ¿Horas extras no pagadas? Bárbaro. No, eso no servirá de nada. Puedo hacerte algo mejor, Lum. A partir de ahora trabajarás para mí. Informarás a la reina de que me viste dar un largo paseo. Seguirás informando de mis movimientos a menos que se te diga específicamente lo contrario. También me mantendrás informada de lo que hablen los soldados y los guardias. Arreglaré una reunión contigo al menos un par de veces cada 15 días. Princesa. Lum estaba confuso y todavía inquieto. Mentirle a la reina. Eso era peligroso. Es una oferta generosa. Verás, no quiero que se sepa que puedo defenderme. Si alguien quiere acabar conmigo, la fuerza física cuando estoy sola tiene sentido. Un cuchillo en la oscuridad y una flecha también son simples y limpios. Los venenos pueden ser difíciles de adquirir, su dosis difícil de acertar y difíciles de colocar. Supongo que tendré que estar en guardia para eso también ahora. Sin saber que puedo defenderme, probablemente elegirán el camino de menor resistencia. Al dejar saber que soy buena con un cuchillo, el próximo intento tendrá más probabilidades de tener éxito a medida que cambien su enfoque. Dímelo, ¿un guardia Lannister leal buscaría facilitar que me hagan daño? No. Por supuesto que no, princesa. Excelente que hablar de esto con cualquiera, incluso con mi madre, constituirá traición. Un crimen por el que me aseguraré personalmente de que sufras el castigo apropiado. ¿Está claro? Su rostro no era severo ni enojado. Era completamente plácido. ¿Qué tipo de chicas amenazan de muerte sin pestañear? A Lum se le revolvió el estómago.
Mientras intentaba pensar, ella se quedó mirándolo. Sus ojos glaciales lo hicieron estremecerse y finalmente asintió bruscamente. Ese sí. Lo digo en serio, Lum. Ni una palabra. Lo sabré si hablas de ello. Sonrió. Pero no te preocupes, no tengo intención de gobernar solo con el palo. Le arrojó la bolsa de lunas de plata y él la trató. Recompenso a quienes me son leales. Un Lannister siempre paga sus deudas. Bueno, tengo la intención de recompensarte por tu silencio y tu continuo servicio. Pero siempre ten en cuenta mi furia por parte de los Baratheon si me traicionas. Lum miró dentro de la bolsa y vio la cantidad del plata que había allí, era más de un año de salario. Que no te vean con eso, espera llegar a desembarco del rey antes de gastarlo. Con suerte, quien haya enviado a este desgraciado pensará que yo con la moneda y la espada. Hablando de eso, necesitaré que lleves el cuerpo más lejos del camino. Una tumba poco profunda está bien, mañana hasta ahora todo el convoy se habrá ido de la zona. Él, solo estaba hablando, no le resultaría difícil. Volveré ahora. No te demores, mi madre esperará tu informe. Con eso, la princesa Myrcella Baratheon dejó a un guardia Lannister muy conmocionado para enterrar un cuerpo. Fin del capítulo 11.